Ahora, explicación. Ejemplos prácticos de diagnóstico combinado. Voltaje, osciloscopio más corriente, pinza amperimétrica en inyectores. Esta combinación es una de las técnicas más potentes en diagnóstico automotriz avanzado. El voltaje te dice si la ECU manda la señal correctamente y la corriente te dice si el inyector responde físicamente, si la bobina se magnetiza y la aguja barra pintel se mueve. Aquí tienes ejemplos reales comunes que encuentran los mecánicos. 1. Inyector normal, buen voltaje más buena corriente. Tenemos voltaje, pulso rectangular limpio, cae bruscamente a casi 0 voltios cuando la ECU lo activa. Al apagarse produce un pico inductivo alto, 60-120 voltios aproximadamente. Corriente, rampa de corriente que sube de forma suave y lineal. Aparece un hump con H o rodilla, cambio de pendiente, cuando la aguja del inyector se abre completamente. El pintel hump. Diagnóstico, todo correcto. El inyector abre y cierra bien. Luego, otro, 2. Inyector trabado o mecánicamente pegado, stuck en inglés. Voltaje, normal, pulso correcto de la ECU. Corriente, la rampa de corriente es plana o muy baja, sin el hump característico. No se ve el cambio de inductancia porque la aguja no se mueve. Diagnóstico, la ECU manda la señal, pero el inyector no responde mecánicamente. Suele necesitar limpieza ultrasónica o reemplazo. 3. Bobina del inyector en corto, shorted winding en inglés. Voltaje, puede verse normal o con pico inductivo o más bajo. Corriente, la rampa sube muy rápido y alcanza amperaje excesivo, por ejemplo, 2 o 3 veces más de lo normal. El pico de corriente es muy alto. Diagnóstico, resistencia interna baja. La ECU puede detectar sobrecarga y cortar inyección en ese cilindro. 4. Bobina del inyector abierta o con alta resistencia. Voltaje, pulso presente, pero el pico inductivo al cerrar puede ser muy alto o ausente. Corriente, rampa muy baja o casi plana, poca corriente circula. Diagnóstico, el inyector no recibe suficiente energía para abrir correctamente, causa fallo de encendido en ese cilindro. 5. Problema en el driver de la ECU o cableado, lado eléctrico. Voltaje, pulso distorsionado, con caídas de voltaje altas, ruidoso o que no llega a 0 voltios correctamente. Corriente, la rampa de corriente es irregular o más baja de lo esperado. Diagnóstico, el problema está antes del inyector. ECU, cableado, mala masa o conexión. Bien, 6. Inyector sucio o con pintel lento. Voltaje normal. Corriente, el hump, rodilla, aparece desplazado más tarde de lo normal o es menos pronunciado. Diagnóstico, la aguja se mueve pero con retraso o dificultad. Limpieza recomendada. 7. Múltiples inyecciones, diésel o gasolina GDI avanzada. Voltaje, varios pulsos cortos por ciclo. Preinyección más principal más posinyección. Corriente, varias rampas cortas una detrás de otra. Diagnóstico, si falta alguna rampa, problema en el control de inyección múltiple. Bien, estos eran 7 ejemplos que eran inyector normal, inyector trabado mecánicamente pegado, bobina del inyector en corto, bobina del inyector abierta o con alta resistencia, problema en el driver de la ECU o cableado, lado eléctrico, inyector sucio o con pintel lento y múltiples inyecciones, diésel o gasolina GDI avanzada. Luego seguimos, consejos generales al hacer esta prueba. Canal A, voltaje, cable de control. Canal B, corriente, pinza amperimétrica alrededor del cable positivo de control. Compara siempre todos los inyectores entre sí. Haz la prueba en ralentí y acelerando.
En gasolina, el pico de corriente suele estar entre 0,8 amperios y 1,5 amperios aproximadamente. En diésel es diferente. Esta técnica permite diagnosticar sin desmontar los inyectores y distinguir claramente si el fallo es eléctrico, ECU o cableado o mecánico dentro del inyector. Bien, ahora seguimos. ¿Cómo conectar y configurar el osciloscopio para medir combinado voltaje más corriente en inyectores? Prueba avanzada. Esta es la forma más profesional de diagnosticar inyectores. Vamos paso a paso con máximo detalle. Configuración completa y actualizada para medir combinado voltaje más corriente en inyectores con osciloscopio, incluyendo atenuador. Esta es la forma más segura y profesional recomendada actualmente. Preparación. Motor caliente. Temperatura normal de funcionamiento. Usa backprobing con agujas finas para no dañar los conectores. Identifica el cable de control. Switched ground, normalmente el que la ECU pone a masa, y también el cable de alimentación, más 12 voltios constante. Conexiones paso a paso. 1. Canal A, voltaje, señal de control. Coloca un atenuador 10:1 recomendado o 20:1 más seguro entre la sonda y el punto de medición. Luego, punta de prueba, sonda, al cable de control del inyector, con backprobing, por detrás del conector. Cocodrilo negro, masa de la sonda, buena masa del chasis o borne negativo de la batería. Luego, canal B, corriente con pinza amperimétrica. Coloca la pinza de baja corriente, low amp clamp, alrededor del cable de alimentación positiva, más 12 voltios del inyector. Asegúrate de que la flecha de la pinza apunte en la dirección correcta del flujo de corriente. Conecta el cable de la pinza al canal B del osciloscopio. No se usa atenuador en la pinza, mide corriente, no voltaje. Luego, configuración del osciloscopio. Canal A, voltaje, tipo DC, voltaje. Atenuación, configura en 10 o en 20 según el atenuador que uses. Escala vertical, empieza con 5 o 10 voltios por división, ajusta según la señal. Acoplamiento, DC. Canal B, corriente, escala 1 o 2 amperios por división, depende de la pinza. Normalmente 100 milivoltios es igual a 1 amperio. Luego, 0 la pinza antes de empezar, calibración, 0 a la pinza antes de empezar. Escala horizontal de tiempo, en ralentí 2 milisegundos por división o 5 milisegundos por división. Trigger, fuente, canal A, voltaje, tipo, falling edge, flanco de bajada. Nivel, aproximadamente 6 o 8 voltios. Otras opciones, activa mediciones automáticas. El pulse width, anchura de pulso. El duty cycle, el ciclo de carga. La frecuencia, frequency. Y el peak voltage, voltaje pico. Luego, también el modo normal. Y la persistencia media o alta. Procedimiento. Conecta todo con el motor apagado. Configura el atenuador y la atenuación en el software. Arranca el motor y déjalo en ralentí. Captura y observa ambas señales superpuestas. Acelera y compara todos los inyectores. Luego, ya hemos dicho 7 ejemplos de interpretaciones. Y luego voy a hablar de problemas de tierra ground en esta prueba y cómo conectarlos. Los problemas de tierra son bastante comunes en pruebas con osciloscopio y pueden distorsionar las formas de onda o dar lecturas falsas. Mejores prácticas de conexión de tierras. Conecta todas las masas del osciloscopio, de las sondas y de la pinza si aplica a un mismo punto de masa fuerte, preferiblemente el borne negativo de la batería o una masa del bloque motor limpia. No uses masas diferentes entre canales, ya que pueden crear bucles de tierra, ground loops y ruido. Lo que dice esto es que si hay que conectar varias masas del osciloscopio, vayan todas al mismo. Pero en este caso de la prueba combinada de voltaje y corriente, solo hace falta conectar la masa del osciloscopio al borne negativo de la batería y la pinza usa la misma masa que la de voltaje, que la del canal A.
Luego también evita conectar la masa del osciloscopio al cable de control del inyector, aunque sea switch ground, mejor usa siempre una masa externa limpia. Si ves mucho ruido en la señal, prueba a mover el punto de masa o usa una masa más cercana al inyector. Y en algunos casos, inyectores con control en lado positivo, hay que tener más cuidado con las referencias de tierra. Síntomas de mal tierra: ruido excesivo o líneas irregulares en la onda, señales flotantes o con offset extraño, o pico inductivo distorsionado. Consejo final: muchos técnicos recomiendan usar un kit de sondas con atenuadores de calidad y siempre comprobar primero que todas las masas del osciloscopio estén en el mismo potencial. Bueno, esta configuración es segura, protege tu equipo y te da un diagnóstico muy completo. Señal de la ECU más comportamiento real del inyector. Bien. ¿Y qué debes ver en una señal normal? Lo vuelvo a repetir: canal A, voltaje, pulso rectangular limpio que baja 0 voltios, al final del pulso aparece un pico inductivo alto, 60-120 voltios, y canal B, corriente, rampa de corriente que sube suavemente. Debe aparecer un jump o rodilla, cambio de pendiente, cuando el inyector abre completamente. Ambas señales deben estar perfectamente sincronizadas. Y como hemos dicho, en esta prueba combinada simplemente hay que conectar el cocodrilo negro, masa de la sonda, a buena masa del chasis o borne negativo de la batería. Y la pinza usa la misma masa a través del osciloscopio.